Pues muy buenos días. Hemos leído unos versículos en la carta de Efesios y Efesios muy posiblemente es de las primeras cartas que escribió Pablo. Se dice que la pudo escribir sobre el año 60, 62 y la escribió desde la prisión en Roma. Y si la comparamos con otros escritos de Pablo, si recordáis todas otras cartas de Pablo, llama la atención que en esta carta no hay referencia a ningún problema, a ninguna advertencia. Si recordáis las otras cartas, Pablo está ahí, tiene que estar dándoles siempre, porque siempre tienen algún conflicto, tienen algún problema, pero en esta carta no. Y si también miráis, no hay referencias a personas concretas. También otras cartas empieza Pablo y Timoteo, o a los hermanos, que siempre menciona a alguien, pero en esta carta concretamente no se menciona a nadie. Y también hay casi una total ausencia de nombres propios y así también una ausencia de saludos. También recordáis que al final siempre termina saludamos a tal, al hermano. Pues en esta carta no encontramos nada de eso. Así que por esta razón algunos de los comentaristas piensan que más bien se trata de una especie de carta circular que le añadían el nombre a la iglesia que iba dirigida y así podían enviarla a diversas congregaciones. Y fue escrita precisamente para eso, para que circulara entre todas las iglesias y que los creyentes comprendieran que Jesucristo es el centro de todo el plan de Dios y que en él se encuentra la plenitud de la iglesia. Ese era el propósito con el que escribió Pablo. Y esta carta se compone de dos grandes partes, dos grandes secciones, una que es teológica y otra que es práctica. La parte teológica son los capítulos que van del 1 al 3 y donde Pablo describe una lista de realidades o de bendiciones espirituales, que es lo que vamos a ver en esta mañana, que Dios ha concedido a los que por la fe están en Cristo. Y la parte práctica son los capítulos del 4 al 6, en los que Pablo ordena a los creyentes cumplir con sus responsabilidades derivadas de su posición en Cristo, de estar en Cristo. Si leemos toda esta carta, veremos que al final Pablo hace muchas veces mención a los que están en Cristo. Y la carta comienza con una salutación, que esto sí es habitual de las cartas de Pablo. Leemos el capítulo 1 y el versículo 1, y esta salutación, este saludo, nos da pistas de quién es el que escribe la carta y a quién va dirigida la carta. Así que vemos que Pablo se identifica a sí mismo y también identifica a sus lectores. Nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que Pablo, antes de dirigirse a sus hermanos para enseñarles y para exhortarlos, se presenta como apóstol de Jesucristo. Pero es más, le dice que fue hecho apóstol, ¿por quién? Por la voluntad divina. Y así también él identifica de quién viene su autoridad, y no viene por voluntad humana, sino por voluntad divina. Así que al identificarse como apóstol de Jesucristo les está diciendo que la carta que les está enviando está enviada con la autoridad de Dios y que todo lo que transmite, todo lo que le quiere decir, tiene una suma importancia. Que estén atentos a lo que les quiere decir porque viene con la autoridad divina. Y después Pablo seguidamente identifica a quién va dirigida la carta, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Igual que ha hecho una mención doblemente de su autoridad y de por qué él escribe la carta, también nos da dos cualidades de estos hermanos, que nos dicen que eran santos y fieles. Santos porque habían sido separados por el Espíritu Santo y fieles porque habían confiado en el Señor de todo corazón. Así que después del saludo, pues como es habitual en sus cartas, también Pablo pronuncia una bendición doble. Les dice deseos de gracia y paz. Gracia, que es una expresión que refleja la cultura griega, pero también es la esencia de la fe cristiana. Y paz, recordáis que fue el saludo tradicional judío. Y también se trata de la gracia, se trata de favorecer a Dios, a sus hijos, se trata de bendecirlos con su amor y no por nuestros méritos. Y la paz a la que hace referencia no habla necesariamente de vidas tranquilas ni vidas felices, sino habla del descanso y la seguridad que tenemos, que uno tiene cuando sabe que Dios está a su lado ahora y para siempre. Así que después de este breve saludo, empieza lo que hemos llamado la sección doctrinal con una alabanza a Dios.
que son los versículos que van del 3 al 14. Y si puedes tener el texto esta mañana delante de ti, porque lo vamos a ir usando mucho, así que si lo tienes no lo guardes, porque lo vamos a estar usando. Aquí Pablo ha elaborado cuidadosamente una sentida expresión de alabanza a Dios. ¿Y por qué? Por su extraordinario plan de salvación, que él ve como una manifestación de su gloria y de su gracia. Y lo hace con una declaración elocuente, o sea, lo hace con grandes palabras sobre el maravilloso y eterno propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Pues lo encontramos en el versículo 3, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Bendecirnos. ¿Y con qué? ¿Con qué nos quería bendecir? ¿Con buenos coches? ¿Con buenas casas? ¿Con mucho dinero? ¿Qué dice el versículo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que por estas bendiciones, Pablo empieza también bendiciendo a Dios por este propósito que Dios tiene de bendecirnos a nosotros. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que diferenciar cuando hablamos de nosotros bendecir a Dios y cuando hablamos de que Dios nos bendice a nosotros. Cuando nosotros bendecimos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos alabando, le estamos dando gracias, estamos reconociendo lo grande que es, pero cuando Dios nos bendice a nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos está dando algo a nosotros. Eso es la diferencia entre cuando nosotros bendecimos a Dios y cuando Dios nos bendice a nosotros. Y por eso Pablo empieza a enumerar estas bendiciones, estas cosas que Dios nos da, y lo hace con lo que parece ser o lo que han llamado un himno de alabanza y de acción de gracias. Y señala claramente que estas bendiciones están basadas en las tres personas de la Trinidad. Vemos que hay bendiciones que vienen del Padre, lo vamos a ver en el versículo 3 al 6, hay bendiciones que vienen del Hijo, y lo vamos a ver del 7 al 12, y bendiciones del Espíritu, en el versículo 13 y 14. Y todas estas bendiciones vienen seguidas de un propósito. Vienen seguidas del propósito de esta bendición. El fin de esta bendición lo usa a modo de coro dentro de este himno. Tenemos las estrofas y luego tiene a modo de coro el propósito de las bendiciones, que lo vemos en el versículo 6, en el 12 y en el 14, que es para alabanza de su gloria. Y aquí nos señala el pasado, el presente y el futuro de la salvación que tiene el creyente, que tenemos los creyentes en Cristo. Por tanto, estas bendiciones que recibimos tienen como propósito que sirvan para la alabanza de su gloria. Y el versículo 3 es clave para que podamos entender todo esto, porque Pablo está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros en esta mañana, y dice: por favor, mirad todo lo que tenemos en Cristo. El verbo del versículo 3 que nos dice, nos bendijo. ¿Cómo está ese verbo? En pasado. Nos dice, algún día te voy a bendecir, o hoy si tengo un ratito y no tengo otra cosa mejor que hacer, te voy a bendecir. No, nos dice que nos bendijo. Si tú estás en Cristo, ya tienes todas las bendiciones espirituales de Dios. ¿Y sabes una cosa? No necesitas nada más. A veces nosotros le pedimos al Señor, por favor, Señor, bendíceme. Y está bien que se lo pidamos. Es más, es necesario que pidamos por bendiciones. Y entendemos que tenemos necesidades, que tenemos cosas. Pero realmente, si fuéramos estrictos con este pasaje, ¿sabes lo que te diría Dios cuando tú le dices, Señor, bendíceme? Te diría, ya te bendije. Ya tienes todo lo que necesitas. Es que no necesitas nada más. Y yo creo que el problema radica porque algunas veces los creyentes no conocemos o nos olvidamos de las riquezas de la gloria que Dios nos ha dado en Cristo. Lo que tenemos en Cristo, lo que ya hemos recibido en Cristo. Y olvidamos, o al no conocerlo, no lo experimentamos, no disfrutamos de estas bendiciones, no sabemos gozar de las bendiciones. Y no podemos decir, como dice aquí Pablo al principio, bendito sea el Dios y Padre. Así que quiero que prestes atención a estas palabras, porque en primer lugar nos dice que nos bendijo, pero ¿con cuánta bendición? Con toda bendición. Así que ¿cuánta nos falta? Según esto, ¿cuánta nos falta?
La segunda cosa que dice es de qué tipo son estas bendiciones. ¿Cómo son las bendiciones? Son de naturaleza espiritual. Así que si estabas esperando encontrar aquí que Pablo hablara de que Dios nos ha bendecido con bendiciones materiales, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición material, pues lo siento. Aquí Pablo le faltó esa palabra, no la llegó a poner. ¿Sabéis? Lo material se acaba, lo material se desgasta. Así que por eso las bendiciones que Dios nos quiso dar son espirituales. Dios no está obsesionado con darnos bendiciones materiales. Y es cierto, cuidado hermanos, es cierto que Dios sí que ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Eso sí, el Señor va a suplir todas nuestras necesidades conforme a su voluntad. Pero nosotros muchas veces nos obsesionamos con esas bendiciones materiales, con bendiciones temporales y terrenales, pero Dios nos ha dado toda bendición espiritual, y no aquí, sino en los lugares celestiales. Y esto nos dice que estas bendiciones espirituales son celestiales en cuanto a su origen, y que desde el cielo descienden a la tierra a los creyentes. Pero principalmente lo que nos quiere decir es que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y lugares celestiales se refiere a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y es donde también estamos nosotros sentados posicionalmente. Estamos sentados a la diestra del Padre, ¿no? Todos los que hemos creído en Él. Y las bendiciones espirituales son para aquellos que tienen su verdadero hogar en el cielo. Y más precisamente, como dice Pablo, para los que están en Cristo. Yo creo que todos entendemos, ¿no?, la expresión de estar en Cristo, pero significa que hemos aceptado su sacrificio, el sacrificio que Él pagó por nuestro propio pecado, y que estamos unidos e identificados con Cristo. Así que vamos a ver rápidamente, pero sí también detalladamente, cuáles son las bendiciones que tenemos tanto en el Padre, como en el Hijo, como en el Espíritu. Y la primera que encontramos, las encontramos en los versículos del 3 al 6, y son las bendiciones que vienen del Padre. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la primera bendición es que nos ha escogido. Y aquí podemos encontrar algo raro, ¿no? Algo que quizás te llama la atención. No sé si tu mente es capaz de pensar que Dios te ha escogido a ti, antes de la fundación del mundo. No sé si tú puedes pensar que Dios, antes de crear el cielo, de crear la tierra, el agua, las plantas, los animales, de crear a Adán y Eva, Dios ya sabía que tú ibas a existir, que ibas a pasar por lo que has pasado, por lo que has vivido. No sé si te puedes imaginar a Dios pensando en ti antes de la fundación del mundo. Yo no sé, yo no soy capaz de ver a Dios allí diciendo, yo quiero que tú seas mi hijo. Yo quiero que estés en mi familia. Yo quiero que tú me conozcas. Yo te amo. ¿Podéis imaginar aquella cosa? Así que nos encontramos ante la asombrosa soberanía de Dios. Y también nos encontramos con lo que los teólogos llaman la elección. La elección que no podemos explicar completamente, pero de la que sí podemos disfrutar plenamente. Nuestra mente es finita y tiene principio y final, pero la mente de Dios no es finita. ¿Qué quiere decir esto? Que la mente de Dios no tiene principio ni final. Dios es eterno, Él está fuera del tiempo. Y hay cosas que a nosotros se nos escapan y que son difíciles de entender. Como que Dios ya conociera todo de antemano y en base a eso Él ordenara su plan, el plan especial que tenía para cada uno de nosotros. Pero si estamos acostumbrados a leer la Biblia, no nos chocará el tema de la elección. La elección es algo que está presente a lo largo de toda la Biblia. Dios escogió a Israel. Lo escogió entre todas las naciones. Había muchas naciones, pero Dios eligió a Israel. Escogió a Abel en lugar de Caín, a Isaac en lugar de Ismael, a Jacob en lugar de Esaú. Recordáis que llamó a Moisés.
Pero si saltamos al Nuevo Testamento, vemos que escogió a María para ser la madre de Jesús. También escogió 12 discípulos de la multitud. Y si seguimos mirando textos, podríamos estar pues un montón de tiempo mirando textos, no quiero perder tiempo, pero si seguimos mirando textos, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por eso vemos que la elección es una iniciativa divina y no está hecho al azar. La salvación se basa en un plan. Y Dios no nos escogió a nosotros por nuestros méritos, por lo buenos que éramos, por lo guapos que éramos. Nos escogió en Cristo por gracia. Como dice el versículo 5, en amor. Así que su elección está hecha en armonía con el carácter de Dios. Y todo esto puede llevarnos a un debate teológico, que lo hay, y confrontar diferentes posturas que hay al respecto, pero no es mi intención en esta mañana. Yo lo que quiero que veas en esta mañana es la bendición que tenemos de haber sido elegidos y que Dios pensara en nosotros para elegirnos. Pero es más, nos escogió con un propósito. ¿Qué dice el texto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para vivir en santidad, para eso nos eligió Dios. Dios condicionó la comunión con Él en dos requisitos: ser santos y sin mancha. Somos santos porque estamos separados para Él, y sin mancha porque debemos ser como Él. Así que, hermanos, disfrutemos de esta bendición de haber sido elegidos y además para ser santos y sin mancha. Pero nos sigue diciendo el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que hemos visto que hemos sido elegidos, pero después Dios va un paso más allá con estas bendiciones que quiso darnos, y además de elegirnos, ¿qué hizo? Nos adoptó. Para los lectores de la carta era fácil de entender esto de la adopción. En la antigua Grecia, en la antigua Roma, era algo habitual el tema de la adopción. Para nosotros hoy en día yo creo que también es algo que sabemos en qué consiste, ¿no? Según el Código Civil, cuando se cumplen con todos los requisitos legales, el adoptado adquiere la calidad de hijo del adoptante. Por tanto, adquiere los derechos de un hijo natural. O sea, cuando alguien adopta a alguien, se convierte en un hijo con todos los derechos de un hijo natural. Eso es la adopción. Y nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados. Y aquí encontramos otra palabra también que suele darnos miedo, predestinación. Pero aquí predestinación lo que nos habla es que nos eligió con un destino. Y ese destino era adoptarnos. Por eso predestinación nos dice que todo el mérito de nuestra salvación pertenece a Dios. Nosotros no podemos hacer nada. El mérito es de Dios. Y nosotros, por medio de esa adopción, somos hechos hijos de Dios. ¿Y sabéis cuál es el procedimiento que utiliza para adoptarnos? Es por la muerte de Jesucristo. Sigue diciendo, adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Así que todas estas bendiciones que recibimos están centradas en Cristo. Sin Él no hay manera de llevar adelante el plan que Dios había establecido. Y mediante Jesucristo los creyentes nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. ¿Y en base a qué hizo todo esto? ¿Qué pensáis? ¿Por qué hizo todo esto? Pues nos lo dice el texto. Lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Aquí el puro afecto expresa la idea de buena voluntad. La voluntad o deseo de Dios de traernos a la condición de hijos. Y no se debe por nuestros méritos, no se debe por lo que nosotros hemos hecho, sino por su propia y pura voluntad. Si leemos la segunda parte del versículo 6, también nos dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que otra bendición que hemos recibido de Dios es que somos aceptos. Hay personas que pasan toda su vida batallando para ser aceptadas,
No sé, dicen que incluso hay bebés que ya desde el vientre de la madre se sienten rechazados. No sé si será cierto, pero algunos médicos llegan a decir esto. Y no sé cuántos de vosotros habéis vivido esta experiencia de haberos sentido rechazados, de haberos sentido menospreciados, de vivir experiencias donde la gente te ha rechazado, donde alguien incluso te ha podido decir, tú no vales, tú no sirves, tú eres un estorbo, eres un inútil. Pero hermanos, cuando llegamos a Cristo, mira lo que te dice. Tú eres acepto delante de mí. Yo te acepto como eres, como estás, con lo que has vivido, con lo que has pasado. Eres acepto. Y no hay nada más maravilloso que sentir ese abrazo de Cristo cuando te dice, yo te acepto. Pero algunos quieren ganarse la aceptación de Dios. Hay personas que creen que es por obras, que es por su propio esfuerzo, por el esfuerzo de la persona, que pueden ganar esa aceptación de Dios. Pero aquí, si miramos el texto, no hay condición. ¿Habéis visto alguna condición para ser aceptos? Hay un estado. Eres acepto. No tienes que hacer nada. Somos aceptos, es más, en el amado. Pudo haber dicho simplemente en Cristo y hubiese sido suficiente, pero dice que somos aceptos en el amado. ¿Y por qué dice en el amado? Porque la aceptación tiene que ver con sentir y con entender que Dios nos amaba. Y a pesar de todas las cosas y de todas nuestras circunstancias, Dios nos ha amado como somos. Nosotros mismos no éramos aceptables a Dios, pero Cristo en el amado nos hizo aceptos. Así que por todo esto podemos decir que Dios el Padre, como un supremo arquitecto, desde antes de la creación del universo, Él tenía ya un plan maravilloso para la humanidad. El plan nació de su profundo amor y según su soberana voluntad. Y en el centro de ese plan estaba Cristo. Por eso Dios nos quiso bendecir al ser escogidos, al ser adoptados y aceptándonos tal y como somos. Y hemos mencionado que todas estas bendiciones tenían un propósito. La vemos en el versículo 6. Todas estas bendiciones Él quería que sirvieran para alabanza de su gloria. Más concretamente, el 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. De esta manera vemos que el plan de Dios antes del comienzo ha sido formar un pueblo particular, formar una iglesia que cumpla este gran propósito. En Cristo Jesús hemos sido elegidos para poder ser alabanza de su gloria. Y Él nos ha preparado específicamente para eso. Solo Dios es digno de nuestra alabanza y solo Él merece nuestra adoración. Por lo que es, por lo que ha hecho. Este es el propósito común a todas las bendiciones que vamos a ver, así que por eso vamos a ver luego más detalladamente qué es alabanza de su gloria. Así que ya hemos visto las bendiciones del Padre, pero ahora también tenemos las bendiciones del Hijo. Si miramos la primera parte del versículo 7, nos dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y aquí quizás nos encontramos también con una palabra un poco rara, la palabra redención. Quizás te cuesta un poco entender el significado. Pero esta palabra nos habla de recuperar algo que ya era tuyo, algo de recuperar algo que ya te pertenecía. Y ahora tienes que volver a comprar. Podríamos decir que el significado de esta palabra es rescatar, librar, comprar de nuevo, pero eso sí, pagando un precio. No vale hacerlo de cualquier forma, tiene que ser pagando un precio. Y nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Dios nos hizo para estar en comunión con Él, pero nosotros nos desviamos y pecamos y nos alejamos de Dios y llegamos a ser esclavos de Satanás. Y entonces Cristo viene y te dice, yo te quiero redimir, yo te quiero rescatar de la esclavitud de Satanás. Y si recordáis también las palabras del apóstol Pedro, nos dice con qué hemos sido rescatados. Nos dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha, destinado antes de la fundación del mundo. Por tanto, el precio de ser rescatados es la sangre de Cristo. Al dar su vida a la cruz, Cristo nos compró, nos redimió, nos compró de la esclavitud del pecado. Y aquí es donde entra en juego el libre albedrío de las personas, la libre decisión de las personas, el poder o el querer aceptar la redención que Jesús nos ofrece.
Está en nosotros el decidir, el aceptar el sacrificio que Él hizo por nosotros. La segunda parte del versículo 7 también nos dice que en Él obtenemos ¿qué? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que vemos que el propósito de la redención era el perdón de nuestros pecados. Con este fin, Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. La palabra perdonar literalmente quiere decir enviar lejos. El pecado es una carga terrible que se envía lejos. Nuestros pecados, la carga que teníamos como pecadores cuando acudimos a Cristo. Y recordamos lo que dice Romanos: la paga del pecado es muerte. Pero Jesús mismo quiso ser nuestro sustituto. Jesús mismo sufrió y murió en nuestro lugar. De tal manera que por medio de su sangre hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y hemos sido liberados de la culpa. Pero ahora bien, el perdón tiene lugar conforme a las riquezas de su gracia. El perdón y la gracia están completamente en armonía. La norma establecida por la gracia de Dios determina la naturaleza de su perdón. Esto significa que la gracia de Dios es abundante, la gracia de Dios es amplia y es más que suficiente. No necesitamos nada más que la gracia de Dios. Y no depende de nuestros méritos, no depende de lo que podamos hacer nosotros, porque su gracia es inmensurable. O sea, no podemos valorarla y su gracia es inmerecida. ¿Se os ocurre mayor bendición que esta? ¿Se os ocurre algún motivo mejor que este para alabarle? Pues nos sigue dando más. Nos dice el versículo 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Y aquí la expresión nos ha dado a conocer indica lo que Dios nos ha revelado. Dios nos ha permitido a nosotros saber el contenido de algo muy importante. Algo tan importante que Pablo lo llama el misterio de su voluntad. Y este misterio lo que hace es encerrar el propósito eterno de la voluntad de Dios que ha sido revelado mediante su Hijo Jesucristo. Y podemos dar gracias que no es ningún secreto escondido, no es nada oscuro. Ha sido dado a conocer a unos pocos, como en algunas religiones secretas. Al contrario, hermanos, la verdad divina ha sido revelada en Cristo y es dada a conocer a todo el mundo. Se nos ha dado a conocer a cada uno de nosotros. Así que para Pablo lo maravilloso es que Dios nos ha dado a conocer y nos ha hecho ser conocedores del plan tan maravilloso que Él tenía para nosotros. Dios nos ha dado a conocer su plan original. ¿Y cuál era su plan original? Él quería un mundo unido, un mundo hermoso, un mundo en armonía, en el que el hombre viviera en comunión con Dios, amándolo, adorándolo, obedeciéndolo. Un lugar donde se diera la unidad del hombre con su prójimo, la armonía del ser humano con la naturaleza y con la creación, la unidad del matrimonio, de la familia y de toda la humanidad. Pero ¿qué hicimos nosotros? Nos rebelamos contra Dios. Y el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Se rompió esa unidad que teníamos entre Dios y el hombre. Pero Dios no ha abandonado al hombre a su propia suerte. Por su gran amor mandó a su Hijo a este mundo pecador, para llevar a cabo su plan redentor. Y Cristo pagó con su muerte. Cristo pagó el precio de nuestra redención. Mató en su cuerpo nuestras enemistades. Nos reconcilió con Dios y con nuestros semejantes. El Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo. Así que la voluntad de Dios es volver a unir a todos los hombres bajo la autoridad de Cristo. Cristo es la propuesta de Dios, es la solución para todos los problemas de la humanidad. Y en el versículo 11 también vemos que dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas,
según el designio de su voluntad. Y cuando leemos este versículo, la palabra herencia, aquí que usa Pablo en griego, tenía varias acepciones. Y en este caso no es nada ganado, no es nada obtenido por mérito alguno, ni tampoco es necesario la muerte previa de alguien para poder obtener estas cosas que nos han sido prometidas, las cosas que Dios nos ha permitido recibir cada uno de nosotros. Si leemos en otra versión, quizá lo podemos ver más claro, que dice, por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. También en Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que por medio del sacrificio de Jesús somos hijos de Dios, y si hijos, también somos herederos, y en consecuencia somos coherederos con Cristo. Tenemos la certeza que Dios va a darnos todas aquellas cosas que Él nos ha prometido, todas aquellas cosas que vemos que Él nos promete en su palabra. Y si bien Cristo recibirá todas las cosas, Él está dispuesto a compartir con nosotros todas esas cosas, si también nosotros estamos dispuestos a sufrir con Él. No sé si llegas a comprender esa herencia tan grande que tenemos, esa herencia que nos corresponde en Cristo. Nosotros también tendremos una parte. Y en estos mismos versículos de Romanos, Pablo nos da una pista de cómo va a ser y cómo la vamos a recibir. Dice que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que Pablo nos acerca a esta gran esperanza de que se nos ha prometido una herencia grande, una herencia que minimiza todos nuestros problemas aquí en la vida. Y nos volvemos a encontrar el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Seguimos con las bendiciones que el Espíritu nos ha dado y vemos el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que tenemos una bendición más. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Algo muy importante para poder ser sellados por el Espíritu Santo, dice que primero tenemos que creer en Él. Porque dice, y habiendo creído en Él, primero creemos en Él, luego fuisteis sellados. Para que se dé esta bendición, primero tenemos que entregar nuestras vidas y poner nuestra confianza en Dios. Este versículo identifica perfectamente el camino de la salvación. El creyente oye la palabra de verdad, confía en Cristo y después recibe el Espíritu Santo y es sellado para siempre. Así que si tú eres creyente verdadero, el Espíritu Santo te guía, te habla, te enseña. Pero también, ¿qué quiere decir que fuimos sellados? Un sello en la antigüedad era un símbolo de pertenencia. Todas las posesiones importantes se marcaban con ese sello. Incluso se marcaban a los esclavos, se marcaba el ganado. Y hoy en día incluso también lo podemos seguir viendo, ¿no? El ganado como lo marcan, o los caballos como tiene una marca. Y eso es porque tienen una seña de identidad. Por eso es que la presencia del Espíritu Santo en el creyente está ahí identificado. Somos posesión de Dios. Y no solo nos dice que hemos sido sellados, sino que nos ha dado una garantía. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Arras, todos sabemos lo que son unas arras. Quizás mucho en las bodas estáis acostumbrados, pero arras también es la garantía cuando se hacen negocios y quiere decir ese dinero que damos como señal, una entrada que damos donde compramos una propiedad o cualquier otra cosa, y con esta señal nos comprometemos a que vamos a cumplir todo el resto del trato que hemos hecho, ¿no? De toda la compra, de todo lo que vayamos a hacer. Pues Cristo ha comprado nuestro futuro para nosotros y todavía no hemos entrado a disfrutar todas las bendiciones. Pero Dios nos ha dado su Espíritu como señal para asegurarnos de que vamos a recibir todas las bendiciones que Él ha prometido y recibiremos en gloria las bendiciones divinas prometidas. Así que Dios nos dice, mira, voy tan en serio contigo, estoy tan comprometido contigo que te voy a dejar una señal. Te voy a dar mi propio Espíritu
mi propio Espíritu Santo para que viva en ti y de esta manera puedas tener seguridad de que un día vas a estar conmigo en la mansión celestial. Y como hemos dicho ya, todas estas bendiciones tenían un propósito. Versículo 6, versículo 12, versículo 14. ¿Para qué? Ya lo tenéis que saber de memoria. Para alabanza de su gloria. Así que de esta manera vemos que el plan de Dios desde antes del comienzo ha sido formar un pueblo, formar una iglesia particular que pueda cumplir este propósito, el propósito de ser para alabanza de su gloria. En Cristo Jesús, Él ha elegido un pueblo especial, lo ha bendecido de manera particular y lo ha preparado especialmente y particularmente para que seamos para alabanza de su gloria. Solo Dios es digno de nuestra alabanza y Él solo merece nuestra adoración por quien es, por lo que ha hecho en nuestras vidas. La alabanza es una expresión de adoración a Dios y la adoración a Dios es la primera responsabilidad que tenemos como seres humanos. El fin principal de todo hombre es glorificar a Dios. Así que todas estas bendiciones que Dios nos ha dado son para que lo alabemos, para que digamos qué maravilloso es tu plan, qué increíble es que pensaras en nosotros, qué maravilloso es que pensaras en mí, te acordaras de mí. En eso consiste la alabanza y la adoración. Y lo bendecimos por todas las bendiciones que nos ha dado en Jesucristo en los lugares celestiales. Así que después de ver todas estas bendiciones, ¿sigues pensando que necesitas algo más? Hemos visto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido escogidos, hemos sido adoptados y aceptados. Después, en Cristo hemos sido redimidos, perdonados, nos ha revelado su plan y nos ha hecho herederos. Y si por si fuera poco, nos ha dado la garantía de todo esto. Con todas estas bendiciones que nos ha dado, no necesitamos nada más. Quizás estás buscando donde no deberías buscar, o quizás estás pidiendo cosas que no deberías pedir. Cuando todo lo que necesitamos está en Cristo Jesús. Así que, hermanos, damos gracias por este regalo maravilloso, que aunque no podemos entender completamente, no podemos llegar a entender todas estas bendiciones, pero nos dice en su palabra que Él nos las ha dado según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Él quiso hacerlo así? No hay que dar más explicaciones. Por eso podemos disfrutar de estas maravillosas bendiciones que ya tenemos y que son todo lo que necesitamos. Así que, hermanos, mi deseo en esta mañana es que todos podamos decir, como empezaba Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Que podamos bendecir a Dios, que podamos ser de alabanza para su gloria, porque hemos experimentado todas estas bendiciones en nuestras vidas, porque son una realidad para nosotros. Y tú que has oído de Jesús y que todavía no has dado el paso de acercarte a Él, Dios también tiene un plan para ti, pero tú tienes que dar el paso. Así que yo te invito a que te acerques en esta mañana a Él, que aceptes su sacrificio y que le entregues tu vida, y que también, juntamente con nosotros, puedas experimentar todas estas bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Amén.